Hoy hablaremos de la balanza de pagos. Atentos, mira, sector interno, la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? Como la semana pasada vimos comercio internacional, vamos a ver ahora la balanza de pagos. El Perú no es una isla. El Perú tiene relaciones comerciales, relaciones económicas con todos o casi todos los países del mundo, jóvenes. A esas relaciones económicas podemos llamar que el Perú exporta bienes y servicios como minerales, ¿te acuerdas? Cobre, oro, plomo, plata, zinc, harina de pescado, aceite de pescado, pota, ¿no? Algodón, café, productos tradicionales, materias primas. Pero también exportamos algo de productos no tradicionales como las frutas, los textiles, metal mecánicos, artesanías, productos químicos. Pero también importamos, ¿no? ¿Qué importamos? Insumos para la industria, bienes de capital, maquinarias, herramientas, equipos para la industria y bienes de consumo para las familias, como alimentos, vestidos, calzados, electrodomésticos, medicinas, perfumes, etcétera, etcétera. Ah, profesor, usted está hablando de la balanza comercial. Claro, exportación menos importación. Pero no solamente eso, ¿no? No solamente se resume a eso, exportación menos importación, ¿no? Sino también, jóvenes, la balanza de pagos toma en consideración otro tipo de actividades económicas o relaciones económicas entre los países. ¿Y cuál es, profesor? ¿Cuál es? Por ejemplo, por ejemplo, la entrada de dólares proveniente de una actividad financiera, por ejemplo. De repente un extranjero viene al Perú con sus dólares para invertir. La inversión, por ejemplo. Y también peruanos salen a invertir afuera, ¿ves? Ah, profesor, eso ya no, eso no va a la balanza comercial, eso va a otro tipo de balanza, ¿sí? No solamente la inversión, de repente, ¿no? Una empresa peruana paga a una empresa extranjera por un derecho de transmisión. De repente, Canal 2 está pagando el derecho de transmisión para ver Qatar. Y es la salida de dólares, ¿sí o no? Claro. De repente, en el Perú se celebra la Copa Sudamericana, la final, y medios de comunicación extranjeros también pagan por recibir esa señal. Entonces, en resumen, ¿qué tiene la balanza comercial? Fácil, ¿no? Es el registro de todo lo que entra al Perú en dólares, ¿no? Todo lo que el Perú gana en dólares y todo lo que pierde el Perú en dólares proveniente de una actividad económica. El Perú puede ganar, el Perú puede perder. ¿Y por qué ganaría? Por las exportaciones, por ingresos por préstamos, ¿no? Por inversiones. ¿Y por qué perdería? Porque importamos, hay que pagar en dólares, porque peruanos invierten afuera y eso pierde dólares. Entonces, ¿qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos vendría a ser el registro, ¿no? De todas las actividades económicas que se hacen en un país con el resto del mundo. Y más o menos tenemos esto, ¿no? La balanza de pagos es un documento, es un documento, la balanza de pagos es un documento que registra todas las transacciones económicas hechas entre un país con el resto del mundo. Así de sencillo. La balanza de pagos es el documento que registra todas las transacciones económicas hechas entre un país con el resto del mundo. Si del resto del mundo entran los dólares, se llama crédito. Si del resto del mundo entran los dólares, se llama crédito.
Entonces, ¿cómo puede ser un crédito? Perú exporta, Perú recibe inversiones. Y si del Perú salen los dólares al resto del mundo, se llama débito. Entonces, la balanza de pagos tendría dos definiciones, ¿no? Es el registro de todas las actividades económicas hechas entre un país con el resto del mundo. Y según una definición, ¿no? La definición un poquito más moderna, es la relación entre créditos y débitos entre residentes y no residentes. ¿Quién es un residente? Aquella persona natural o jurídica que realiza actividades económicas en el país. ¿Y quién es un no residente? El que está en el extranjero. Es un no residente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la balanza de pagos? Es la relación entre créditos y débitos entre residentes y no residentes. Con respecto a los residentes, ¿a quién se le considera residente? Se le considera residente a aquella persona natural, ¿no? Como nosotros los peruanos, ¿ves? Que estamos aquí. Y si es extranjero, aquella persona que está haciendo su actividad, ¿no? Relaciones comerciales con el resto del mundo, pero este extranjero ya está legalmente más de un año. Si un extranjero está legalmente más de un año en el Perú, ya se le considera residente en la balanza de pagos, pero no confundir residencia con nacionalidad, ¿no? La nacionalidad es otro tipo de cosas. Para la balanza de pagos, ¿qué es un residente, un peruano o un extranjero? Y si es extranjero, tiene que estar legalmente más de un año. Basta que esté más de un año legalmente en Perú, ya se considera residente. Y tratándose de personas jurídicas, ¿no? Aquella persona jurídica que realiza actividad principal en el país. Si su actividad principal lo hace en el país, ya es un residente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver quién es residente y quién es no residente. ¿Ya? Entonces, para que se considere la balanza de pagos, la transacción económica tiene que ser entre residente y no residente, ¿sí o no? Entonces, el problema es esto, ¿no? Hay que saber quién es residente. Porque el no residente es fácil, ¿ya? A ver, pregunto, vamos con las empresas. A ver, Movistar, ¿dónde le ponemos? ¿En residente peruano o en no residente? A ver, ¿qué dicen ustedes? Movistar. Ajá. Movistar es española, su actividad principal lo hace en España, entonces Movistar es un no residente. ¿Está bien? Otro ejemplo, Claro, ¿qué sería? ¿Residente peruana o no residente? Como se pregunta, si es una empresa, ¿dónde hace su actividad económica principal? En México, no residente. El BCP, el Banco de Crédito del Perú, ¿qué es? ¿Residente o no residente? Ah, el Banco de Crédito del Perú es un banco fundado en el Perú, ¿no? Y por más que esté en Bolivia, es un residente. La Cola Real es una de las empresas más globalizadas, tiene su fábrica en Colombia, en Venezuela, Centroamérica, México, Indonesia, pero Cola Real, de origen peruano, ¿no? Residente. ¿Han entendido? ¿Se está entendiendo, jóvenes? Entel, a ver,
pongo empresas más conocidas por ustedes. Entel, ¿qué es? ¿Residente o no residente? Entel es chilena, entonces pongo por aquí. Inca Kola, ¿es residente o no residente? Inca Kola, ¿es residente o no residente? Ah, profesor, Inca Kola está por aquí, ¿ve? La Inca. Bien. Eso es con respecto a las personas jurídicas. Yo tengo que saber dónde se realiza su actividad principal. Ahora, con respecto a las personas naturales. A ver, tú y yo, ¿qué somos? Tú y yo somos residentes. ¿Está bien? Residentes. Un español que radica 6 meses en el Perú, ¿qué es? ¿Residente o no residente? Un español que radica 6 meses en el Perú, ¿qué es? ¿Residente o no residente? Un español que radica 6 meses en el Perú es un no residente. ¿Por qué, profesor? Para que sea residente, tiene que estar más de un año aquí. Un mexicano que está 6 años en el Perú, ¿qué es? ¿Residente o no residente? Un mexicano que está en el Perú 6 años es un residente. ¿Ha entendido? ¿Se entiende? Ya. Vamos con las preguntas. A ver. Si un español que radica 10 meses en el Perú, vuelvo a repetir, si un español que radica 10 meses en el Perú y ha comprado acciones en la Bolsa de Valores de Lima de Alicor, que es una empresa peruana, pregunto, ¿eso va a la balanza de pagos, sí o no? ¿Esa transacción va a la balanza de pagos? Si un español que radica 10 meses en Perú y ha comprado acciones de la balanza de pagos, acciones en la Bolsa de Valores de Lima, de Alicor, que es una empresa peruana, ¿va a la balanza de pagos, sí o no? Entonces vamos a ver. El español que radica 10 meses en Perú todavía sigue siendo un no residente. Y Alicor es un residente. Y entre residente y no residente sí va la balanza de pagos. Perfecto. Un pakistaní que radica 5 años en el Perú, 5 años en el Perú, y compra acciones del BCP, ¿esa transacción va a la balanza de pagos, sí o no? Un pakistaní que radica 6 años, 5 años en Perú, pakistaní que radica 5 años en Perú y compra acciones del BCP, ¿esa transacción económica va a la balanza de pagos, sí o no? Entonces, ustedes dicen, ¿qué dice la teoría? Residente y no residente, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Va o no va? Si el, si el pakistaní, que es una persona, radica 5 años, ¿se pasó del año, sí o no? Ya se convirtió en residente. ¿Y el BCP qué es? Residente. ¿Y entre residente y residente va la balanza de pagos? No, aquí no va. ¿Ha entendido? Está fácil lo que les dije, joven. Si en la primera me dice que sí va, en la segunda dice por qué va. ¿Cuál es tu sustento? Ya. La última pregunta, ¿ya? Porque ya le he hecho larga con esto reciente, no reciente. A ver, un español que radica 6 años en el Perú y decide exportar habas fritas a Colombia,
¿Esa transacción económica va a la balanza de pagos, sí o no? Ah, el español rica 6 años aquí. ¿Colombia qué es? Un no residente, ¿sí o no? Y el español que rica 6 años en Perú se convierte en residente peruano, este sí va a la balanza de pagos, ¿ves? Y por último, el mismo español, el mismo español, ahora compró acciones de una empresa como Topitop, como Titi, en la bolsa de valores. El español ahora decide invertir en la bolsa de valores comprando empresas de Topitop, acciones de Topitop. ¿Esa transacción va a la balanza de pagos? ¿Sí o no? ¿Va o no va? No, ya no va, profesor, porque el español que rica 6 años se convirtió en residente, profesor, y Topitop es residente, y entre residente y residente ya no va. Ahora sí que lo han entendido mejor. ¿Se entendió ahora sí, jóvenes? ¿Dónde has escuchado que Coca-Cola compró Inca Cola? Coca-Cola compró el 49% de Inca Cola, joven. Es una leyenda urbana que la Inca Cola pertenece a la Coca-Cola. No, son socios. Ya. Continuamos entonces. Ahora, entonces, la balanza de pagos, ¿no? Se realiza, mira, en dólares, se realiza en moneda extranjera en dólares. ¿Quién lo elabora? El Banco Central de Reserva del Perú. ¿Quién le da la metodología de elaboración? El Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? ¿En qué moneda se hace? En dólares. En Perú. En Europa será en euros, pero. Bien, balance de pagos, transacciones. Las transacciones, la balanza de pagos. ¿Qué es una transacción? Toda transacción se debe tomar en cuenta, es el todo registro monetario de las actividades económicas entre el Perú y el resto del mundo. Intercambio de mercancías, exportación, importación es una transacción, movimientos de capitales es una transacción, ¿ya? Transferencias unilaterales como donaciones. Unilateral significa que no hay compensación, ¿no? Si el Perú exporta cobre, recibe oro, ¿no? Es una relación bilateral, ¿también? Pero unilateral, Perú dona medicinas a un país y no recibe nada. O el Perú recibe donaciones y no da nada a cambio. Ese es unilateral, solamente una ida o una venida. En cambio, bilateral, una relación bilateral es ida y venida, ¿no? Y también las relaciones como deuda externa también se contabilizan en la balanza de pagos. Residentes, personas y empresas que realizan su actividad económica principal dentro del país. Ya, tómalo así. Siguiente, balance de pagos. ¿Qué es un crédito? Cuando el Perú gana dólares. ¿Y qué es un débito? Cuando el Perú pierde dólares. ¿Y por qué podíamos ganar? Pues ya tenemos ese sentido, no esa intuición, ¿no? Ganamos porque producto de esa actividad económica entran los dólares al país. ¿Y por qué podemos perder? Porque salen los dólares del país. Ah, bien. Entonces, miren, como la balanza de pagos es un registro de entrada y salida de dólares, pues hay tres resultados posibles. Entra más de lo que sale, sale más de lo que entra, o entran igual. Lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, los resultados de la balanza de pagos. Si el crédito
excede al débito, entonces la balanza de pagos es superavitaria. Entran dólares más de lo que está saliendo en un periodo de tiempo. Si el crédito excede el débito, entonces la balanza de pagos es superavitaria. Está entrando más dólares de lo que sale. ¿Está bien? Si el crédito excede el débito, la balanza de pagos es superavitaria. Bien. Y las reservas comienzan a aumentar. Lo vimos la semana pasada, que es el RIN, ¿no? Las reservas internacionales netas, ¿no? Eso son activos financieros administrados por el Banco Central que nos permite liquidez internacional, que le permite al Banco Central un mejor margen de maniobra para hacer frente a posibles shocks externos. ¿Ya? Si el crédito es menor al débito, por ejemplo, en su relación económica, Perú ganó 10.000 millones de dólares el año pasado y perdió 12.000 millones de dólares. Hay 2.000 millones de dólares menos en la economía. La balanza de pagos es deficitaria. Y si la balanza de pagos es deficitaria, el dólar se escasea, ¿no? Y el RIN comienza a disminuir. Y si el crédito es igual al débito, ganó 10.000 millones de dólares el Perú, perdió 10.000 millones, la balanza de pagos hace equilibrio y las reservas internacionales netas, ¿no? Son constantes, no se han movido. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta. Preguntas. Entonces, profesor, ¿cuál era el significado de unilateral y bilateral? Una relación bilateral, así sencillo, ¿no? Tú das amor, recibes amor, eso es bilateral. ¿Qué es algo unilateral? Tú das amor y no recibes nada a cambio. En las relaciones comerciales entre países, ¿qué es algo bilateral? El Perú recibe un crédito de Alemania y Perú le paga la tasa de interés más el crédito prestado. Es una relación bilateral. Unilateral, Suiza dona 100 vehículos para las universidades nacionales al Perú. Perú que le da las gracias, nada más. Es algo unilateral. ¿Ya? ¿El dinero que los residentes envían al extranjero son débitos? Claro que sí, porque el dólar se está yendo, ¿no? Es una relación unilateral, ¿no? Se dice que hay más de 1 millón de venezolanos, ¿no? Que muchos de ellos trabajan y reciben, mandan dinero, remesan dinero a sus familiares que están en Venezuela. Es una relación unilateral, ¿ves? Solamente sale, no recibe nada a cambio Perú, ¿no? Y hay millones de mexicanos en Estados Unidos. Creo que son más de 40 millones de mexicanos en Estados Unidos que trabajan en Estados Unidos y que giran dinero, remesan dinero de Estados Unidos a México. Es una relación unilateral. Muy bien.
Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas. Yo creo que estamos entendiendo mejor. ¿Está bien? ¿Qué es girar, enviar, remesar? Son términos que se no. Gírame. Oye, nos dice, oye, gírame dinero para tu inicio. Ah, transar, remesar, girar, enviar, transportar, canalizar. De jóvenes. Cuando hablamos de crédito, es la entrada de dólares en la economía. Cuando hablamos de débito, es la salida de dólares en la economía. No, no vayas a confundir con tarjetas de crédito y débito, pero voy a explicar. Una tarjeta de débito, aunque no debería explicar esto, ¿ah? Una tarjeta de débito, lo pongo en cuadrado, tarjeta de débito, es porque yo tengo ahorros en el banco. Y esos ahorros, ¿cómo lo utilizo con tarjeta? ¿Está bien? La tarjeta de débito es por los ahorros, por los depósitos que yo tengo al banco. Entonces, cada vez que yo paso una tarjeta de débito en un centro comercial, estoy pagando con mi ahorro, no genero deuda. En cambio, una tarjeta de crédito es porque la entidad financiera me ha otorgado una línea de crédito. Esta es deuda. Esa es la diferencia. No confundas con débito, crédito, que esto no es el tema de hoy también. ¿Qué es crédito? Cuando entran dólares en la economía. ¿Qué es débito? Cuando salen dólares de la economía. En balance de pagos. Muy bien. ¿Qué es la balance de pagos? Entonces ahí está, ¿ves? Es el registro de todas las transacciones económicas hechas entre un país con el resto del mundo. Tiene cuatro cuentas importantísimas. La primera cuenta, la cuenta corriente. La balanza en cuenta corriente. La balanza en cuenta corriente tiene cuatro subcuentas a la vez. La balanza comercial, más la balanza de servicios, más la renta de factores, más la transferencia corriente. Eso vamos a ver ahora, la estructura. ¿Quién hace esa estructura? El Fondo Monetario Internacional que da la metodología a todos los bancos centrales. Bueno, así debes llevar la balanza de pagos, dice, ¿no? Primera cuenta, la balanza en cuenta corriente, que registra todas las transacciones más comunes que nosotros conocemos, como por ejemplo la balanza comercial. ¿Qué estamos hablando? De la balanza de pagos. La primera cuenta, ¿cuál es? La balance en cuenta corriente. ¿A qué es igual la balanza en cuenta corriente? A la balanza comercial, más la balanza de servicios, más la renta de factores, más las transferencias. ¿Ya? ¿Qué es la balanza comercial? Lo vimos la semana pasada. La semana pasada que vimos, la balanza comercial es el registro de todas las transacciones económicas hechas entre un país con el resto del mundo en caso de bienes nada más, ¿no?
exportación menos importación de bienes, nada más, de bienes, valorizado a precio FOB. ¿Y qué precio FOB? Precio FOB significa esto. Si este es el Callao y queremos importar ropa de China, y esta es China, o queremos importar una tablet o tablets de China, esta es la China, ¿está bien? China dice, ¿está bien? El precio FOB significa que el contenedor ya está en el puerto de embarque y ese es precio FOB. Entonces el chino dice, chino, quiero traer un contenedor de laptops. Bien. ¿Cuánto es? Después de todas las características de la laptop, las unidades dice, ya, te cuesta el contenedor 5 millones de dólares. Ya, chino, ¿a qué precio me estás dejando? A precio FOB. ¿Qué significa precio FOB? Que el chino no va a meter todas las laptops en un contenedor y lo va a subir a un buque, listo para zarpar. Y tú tienes la responsabilidad de pagar el flete, los seguros y los derechos para que el contenedor llegue a el Callao. Entonces, el precio FOB es eso. Chino, 5 millones. Chino, y si lo pones a precio CIF, a ver, déjame sacar cálculos. Ya, te cobro 5.05 millones de dólares. O sea, te estoy cobrando 5 millones más 50.000 dólares a precio CIF. A precio CIF. 5 millones más 50.000 dólares, que es el CIF, que es el costo del transporte, flete, derechos y seguros. Es precio CIF. Entonces, el precio FOB, ¿qué es? El precio FOB es valorizado en el puerto de embarque, en el puerto de partida. Y el precio CIF es valorizado en el buque o el puerto de llegada. En otras palabras, cuando se realiza la balanza comercial, cuando se contabiliza cuánto exportamos, cuánto importamos, lo hemos calculado a precio FOB. No tomamos en cuenta ni el flete, no tomamos en cuenta ni el seguro, ni tomamos en cuenta los derechos de importación o exportación. No se toma en cuenta esas cosas. ¿Ha entendido? Sí. ¿Qué es precio FOB? Exportación medida, ¿no? En el puerto de embarque, en el puerto de partida. ¿Qué es precio CIF? El precio CIF ya tomó en cuenta esos servicios, ¿sí o no? Muy bien. Como solamente son bienes que exportamos minerales, ¿no? En el mundo se dice commodities, o importamos bienes de capital como maquinarias, herramientas, equipos, insumos, electrodomésticos, pues se debe tomar en cuenta solamente el precio FOB. En otras palabras, sin delivery, porque el precio CIF ya incluye el delivery. ¿Está bien? Para hablar lenguaje sencillo. Muy bien. La balanza de servicios. La balanza de servicios, lo mismo, ¿no, profesor? Es el registro de todas las exportaciones e importaciones de servicios que el Perú hace y el Perú importa. El Perú exporta servicios y el Perú importa servicios. Pero ¿qué servicios importamos, exportamos? Lo vimos, ¿no? Los fletes. ¿Qué es el flete? El transporte. El barco, ¿no? Que sale, que zarpa con mercancías. Terrestre, aéreo, pero más es marítimo. ¿No? Los seguros también, porque esa mercancía tiene que estar asegurada. Y los derechos de importación y exportación. Eso exportamos, eso importamos, ¿no? Si el Perú se está importando trigo de Argentina, ¿no? Una empresa como Alicor está importando trigo de Argentina en un buque repleto, pero ese buque es canadiense. Aparte que el Perú está importando trigo, que son bienes, también está importando servicios que son fletes. ¿Ha entendido? Si el Perú está exportando cobre a China,
China está importando bienes de Perú, pobre. Pero el buque es de origen holandés. Perú, China también está importando, aparte de cobre, bienes, importando servicios de flete. Flete, seguros, derechos son servicios que los países exportan e importan. Comunicaciones. Lo estamos viendo en vivo y en directo la Copa América, la final que se celebra en Brasil. Perú ha importado ese servicio de telecomunicaciones. Estamos viendo la final de Qatar. Perú ha importado derecho de transmisión. ¿Está bien? ¿Qué más? Asesorías, ¿no? De repente el ministro del Interior se está asesorando con el mejor ministro del Interior de Europa para luchar contra la inseguridad ciudadana, importación de servicios. ¿Ya? Otro ejemplo de servicios, los turistas. El turismo también es importación, exportación de servicios. Peruanos salen a conocer a Mickey, a Orlando, a Estados Unidos. Van al parque, ¿no? Al parque Disney. Si los peruanos salimos como turistas al extranjero, todos esos gastos que hacemos como turistas, ¿no? Entre pasajes, telecomunicaciones, hospedaje, restaurantes, trayendo recuerdos, se llama importación de servicios. Y si extranjeros vienen al Perú a conocer, ¿no? Las distintas atracciones turísticas que tiene el Perú y sus hospedajes, sus viajes, sus casas, restaurantes y sus recuerdos que se van a comprar y se van a llevar a su país de origen, también Perú estaría exportando servicios. Yo creo que eso está mejor, ¿no? Está más fácil. Siguiente, mira, seguimos en la balanza de cuenta corriente. Seguimos en la balanza en cuenta corriente, que es la primera cuenta de la balanza de pagos. Y hemos visto que es la balanza comercial, ya hemos visto que es la balanza de servicios, ahora vamos a ver qué es la renta de factores. Bien, en la renta de factores, ¿qué se toma en cuenta? Su nombre lo dice, aquí te lo regalan la pregunta, factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Esencialmente el trabajo y el capital, ¿no? Y la empresa. Estos factores de producción tienen su origen. Puede ser de origen nacional o pueden ser de origen extranjero. Pero ¿cómo se va a tomar en cuenta, profesor? Fácil. Hay factores de producción de origen nacional que se van a trabajar, se van a producir al extranjero. Y hay factor de origen extranjero que viene al Perú a trabajar, a producir. Por ejemplo, por ejemplo, eh, la empresa, con respecto a la empresa, tenemos empresas del extranjero, los restaurantes que Perú tienen en el extranjero, ¿no? Cuyos propietarios son los grandes chefs peruanos, ¿no? Y los empresarios también peruanos, los emprendedores. Esos restaurantes tienen ganancias, ¿sí o no? Sí, tienen ganancias. Y si la ganancia se remesa al Perú, eso va a la renta de factores, ¿ves? Pero el extranjero también tiene aquí, sí, tiene aquí empresas, claro que sí. Y tienen ganancias, ¿sí o no? Si esas ganancias se van a su país de origen, renta de factores. ¿Ha entendido? Hay extranjeros, hay no residentes que están trabajando aquí. Están un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ¿sí o no? ¿Y qué obtienen? Salarios. Si esos salarios se llevan a su país de origen, renta de factores. Y hay peruanos que están trabajando un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses en el extranjero. Si esos salarios se traen al Perú, renta de factores. Otro ejemplo, profesor. Hay dinero del extranjero invertido acá, en un banco, sí. Y ganan intereses, ¿sí o no? Si esos intereses se llegan a su país de origen, renta de factores. Y hay dinero, pero ¿no? Proveniente de Perú, en el extranjero, trabajando en calidad de créditos, pero que ganan intereses. Si esos intereses se vienen del Perú, renta de factores. ¿Se entiende o no se entiende? Pregunta de empresa más reciente, ¿no? Telefónica tenía una ganancia de no sé cuánto, pero el año siguiente ha ganado no, supera los 1.000 millones de soles. Si esas ganancias se remesan a España, ¿dónde se contabiliza? A España. Telefónica, no residente. Que está en el Perú ganando su dinero.
Las ganancias que se envían a España, renta de factores. Yo creo que con esos ejemplos se queda mucho más claro. Bueno, entonces, ¿qué se utiliza en la renta de factores? ¿Qué se va a contabilizar en la renta de factores? Las ganancias, los salarios, los intereses, las utilidades, los dividendos de factores de origen nacional que están en el extranjero y que los están trayendo al Perú, y de factores de origen extranjero que están explotándose en el Perú, pero que se van a enviar a su país de origen. ¿Han entendido o no han entendido? Pregunta, examen de admisión. Mira, Gianluca Lapadula, todos lo conocen, ha jugado para la selección. Pregunto, el pago que le hace la Federación Peruana de Fútbol por jugar en la selección, ¿en qué se contabiliza? ¿Va a la balanza de pagos, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Va o no va? Entonces, eso fue por un examen de admisión, jóvenes. ¿Va o no va? Analizo, analizo. Gianluca Lapadula, ¿es residente peruano o es no residente? ¿Qué dicen ustedes? Tienen que analizar, por favor. A ver, Gianluca, ¿es residente peruano o es un no residente peruano? Es residente Gianluca. ¿Así? ¿Ya vive en el Perú? No es que Gianluca juega en el campeonato italiano. O sea, Gianluca todos los domingos se va a Italia a jugar. Piensa, pensá, a ver, cómo hable, a ver. Gianluca de la Padula, ¿dónde juega? ¿En qué club peruano juega? Si tú me dices que es residente, ¿no? Gianluca juega en un equipo peruano, ¿sí o no? Ah, no, no, profesor. Gianluca Lapadula juega en Italia. Y cada vez que le llaman, oye, Gianluca, ¿quieres jugar? Viaja al Perú, ¿sí o no? Y juega, ¿sí o no? ¿Y te está trabajando o no está trabajando? Claro, profesor, trabaja. ¿Y el pago dónde se contabiliza? Porque cuando juega en la selección, le pagan, ¿sí o no? Malo, recontra malo es Gianluca, ¿no? Hay que hablar de cosas claras. Pero sí pero sí recibe un pago. Sí, recibe un pago, profesor. Entonces, ¿eso dónde va, profesor? Ah, eso va a la balanza de pagos, porque la Federación Peruana de Fútbol es un residente y el Luque es un no residente. Ahora, ¿recibe un salario, sí o no? Ah, en la renta de factores. En la renta de factores. ¿Ha entendido? La Foquita Farfán jugaba en Alianza. Yo pregunto, ¿ese pago que Alianza le da a la Foquita Farfán, se va a la balanza de pagos, sí o no? No, ya no, ¿por qué? Porque la Foquita vive en el Perú, ¿sí o no? Vive en el Perú y juega por un equipo peruano. Ya se convirtió en residente y Alianza es residente, ya no va. Pero ¿qué pasaría si la Foquita Farfán vive en Miami y todos los sábados viene a cacholear a Alianza, a jugar a Alianza? Ah, ya, profesor. Ahí hace sus actividades principales, ¿no? De repente ahí ya tiene una discoteca, tiene unos restaurantes.
¿no? Y viene los sábados a jugar aquí nomás. Ah, es otra cosa ya, ¿no? Su actividad principal lo hace ya, ¿no? Acá solamente viene a trabajar los sábados. Eso sí va a balance. Tienes que entender bien lo que, ¿no? La pregunta es, Gianluca Lapadula, claro, nos agarra, ¿no? Nos agarra porque generalmente las chicas no saben de fútbol y muchos varones tampoco no saben de fútbol. ¿Quién es Gianluca Lapadula, no? Vine a examen de admisión, joven. Bien. Transferencias corrientes, aquí están. Seguimos, estamos en la balanza en cuenta corriente. Mira aquí, ya hemos explicado la balanza comercial, hemos explicado la balanza de servicios, 40 factores y ahora transferencias corrientes. En las transferencias corrientes, ¿qué se va a registrar? Las transacciones de carácter unilateral. Ejemplo, las donaciones, las remesas de inmigrantes, emigrantes, los premios, etcétera, etcétera. Perú dona 10 vehículos a Japón. Al revés, Japón dona 10 vehículos, ¿no? A Perú. Donación, transferencia corriente. 45 millones de mexicanos remesan todos los meses a mexicanos radicados en Estados Unidos, giran dinero a sus familias en México. Ah, profesor, remesas de inmigrantes. Ya. Muchos peruanos radican en Estados Unidos y sus familias se han quedado aquí. ¿Giran dinero? ¿Remesan dinero? Sí, transferencias corrientes. Transferencias corrientes. Preguntas, por favor, preguntas. Entonces, profesor, venezolanos que trabajan aquí y que giran dinero, transferencias corrientes. Peruanos que trabajan en Estados Unidos o en Chile, que giran dinero para aquí, transferencias corrientes. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Y hemos terminado la balanza en cuenta corriente. Ahora entramos a la cuenta financiera. Recuérdense que la balanza de pagos tiene varias cuentas. Entre ellas tiene la balanza en cuenta corriente, ¿no? Pero también vamos a sumarle eso a la cuenta financiera. En la cuenta financiera, ¿qué se registra? Se registra todo movimiento del capital. Así de sencillo, del capital. K con ¿no? Capital. Entonces, el capital viaja por todos los países buscando ganar, buscando ganar. Entonces, ese capital financiero busca, ¿no? ¿Dónde es rentable invertir? Y si entra al Perú, cuenta financiera. Y puede entrar por dos motivos, ¿no? Hace inversión extranjera directa, se abre una fábrica, se abre una industria, una mina, o simplemente inversión en cartera. ¿Y qué es inversión en cartera? ¿No? Entra a la bolsa de valores de corto plazo nada más. Capital especulativo. Entonces, la cuenta financiera registra todo el movimiento del capital entre los países. Capital peruano sale del extranjero, cuenta financiera. Capital extranjero entra al Perú, cuenta financiera. Ya sea para invertir o también operaciones de deuda, ¿no? Capital extranjero entra como crédito al Perú, préstamos. Perú le paga préstamos, cuenta financiera. Se divide en dos, todo lo que es el sector privado y todo lo que es el sector público, ¿ya? Con respecto al sector privado, mira, el Perú, las empresas privadas realizan transacciones económicas con el resto del mundo. Ejemplo, ese gran capital financiero llega al Perú en calidad de inversión. Inversión. ¿Pero qué tipo de inversión? Los chinos van a abrir una fábrica enorme de zapatos. Corea va a abrir una fábrica de ensamblaje de vehículos marca Hyundai. A eso se llama inversión extranjera, ¿no? Extranjera directa. O sea, estamos hablando de inversión de largo plazo, ¿eh? Pero un inversionista chino ha comprado acciones en la bolsa de valores por 100 millones de dólares. A eso se llama inversión de corto plazo, inversión en cartera.
Y eso se registra en la balanza de pagos. Claro que estos 50 entra hoy y pasado mañana se va también, ¿no? O entra 500 millones de dólares hoy y al mes siguiente o a la semana siguiente se va. Eso genera volatilidad en el tipo de cambio, ¿no? Siguiente. Pero también se paga tasa de interés y amortizaciones. Bien, por respecto a la tasa de interés, la tasa de interés hemos dicho que ya se contabiliza en la cuenta financiera, ¿no? Pero las amortizaciones, el pago de la deuda, jóvenes, el pago de la deuda se contabiliza en la cuenta financiera, el pago de la deuda. Y ese pago de la deuda se llama amortización. Desembolsos, créditos, se contabiliza en la cuenta financiera, ¿no? Una empresa peruana recibe un crédito de 10 millones de dólares de un banco extranjero. Créditos, cuenta financiera. ¿Y tiene que pagar? Sí, tiene que pagar, pues. Y el pago del principal de los 10 millones que recibió se llama amortización. Y la tasa de interés, la tasa de interés se contabiliza en la renta de factores. Siguiente. Con respecto al sector público del Estado, ¿no? Perú se endeuda y ¿qué vende? La venta de bonos soberanos. La venta de bonos soberanos, recuerden que bonos es un título de deuda, ¿no? El Perú se está endeudando. Esa venta de bonos soberanos vendría a ser un crédito para el Perú, pero estamos endeudados. ¿Eso dónde se contabiliza? En la cuenta financiera. Pero también Perú paga su deuda. La amortización de la deuda, que es el pago del principal, también va a la cuenta financiera. La privatización. Perú vende las empresas públicas, las pocas que le quedan. Perú vende Sedapal a una empresa alemana. Cuenta financiera. Ya estamos estudiando dos cuentas. La primera cuenta, que es la más larga, la balanza en cuenta corriente. La segunda cuenta es la cuenta financiera, que acá está todo el movimiento del capital, como créditos, préstamos, amortizaciones, inversiones corto o largo plazo, venta de bonos soberanos, privatizaciones. Y aquí entramos a financiamiento excepcional. Cuando hablamos de financiamiento excepcional, estamos hablando de todo lo que es el movimiento de la deuda externa, de la deuda externa, ¿no? La deuda que tenemos nosotros con nuestros acreedores extranjeros. Y podemos hablar qué es un refinanciamiento. ¿Qué es refinanciar, jóvenes? ¿Qué es refinanciar? Refinanciar significa que yo me siento con el acreedor y le digo, no te puedo pagar en 6 meses, así que espérame unos días más. Me voy por allá y obtengo otro préstamo, otro financiamiento, otro préstamo. ¿Está bien? Yo voy a refinanciar con el BCP, ya de la deuda vencida. Me voy al BBVA, préstame BBVA para pagarle la deuda al BCP. Refinanciamos, tapamos una deuda con otra deuda. ¿Qué es renegociar? Renegociar significa BCP no te puedo pagar, pero no me quiero endeudar más. Así que si la deuda vence en 6 meses o ya venció, me das prórroga. Por favor, nuevos plazos, nuevos plazos. ¿Y qué es condonar? Condonar es perdonar. Condonación es perdonar la deuda externa. ¿Te pueden perdonar toda la deuda externa? Claro que sí. O te pueden perdonar 1%, 2%, 5%, 20% de la deuda externa. Todo o un porcentaje de la deuda. Y esos refinanciamientos, renegociaciones, condonaciones, moras, retrasos o canje de deuda va a financiamiento excepcional. ¿Ha entendido? ¿Qué es condonar? Perdonar. Siguiente. Errores y omisiones. En errores y omisiones se dice que es la cuenta equilibradora, porque en el fondo sí, ¿no? Porque una vez sumando la balanza en cuenta corriente, más la cuenta financiera, más el financiamiento excepcional, debe salir el flujo neto de reservas netas, ¿no? El resultado de balance de pagos. Y si no cuadra, le echamos la culpa a errores y omisiones. Eso es así.
Entonces, errores y omisiones es la cuenta equilibradora. ¿Por qué? Porque de repente la balanza de pagos no cuadra, ¿no? Lo que salió no es igual a lo que entró, ¿no? Te dice, ah, ya, pues está entrando más divisas de lo que sale porque no hemos registrado qué cosa, productos o actividades ilegales, ¿no? El narcotráfico, el contrabando, se van a contabilizar en estimaciones como errores y omisiones. O los errores en las estimaciones de las exportaciones legales. De repente Perú exportó minerales por 1.000 millones de dólares, pero nosotros anotamos 950. Hay 50 millones que no está cuadrando. Entonces, eso va a errores y omisiones. Cuenta equilibradora, en la cual se registran errores ocasionados en la recolección de datos, pero también el Banco Central no puede cuantificar exactamente cuántos dólares entran por narcotráfico, cuántos dólares sale por contrabando o cuántos dólares está entrando por tráfico de otro tipo de drogas o minería ilegal o también lavado de activos. Entonces, eso va donde a errores y omisiones. Y si sumamos las cuatro cuentas, ¿qué nos debe salir? El flujo de reservas netas. O sea, si hacemos la sumatoria de todas las cuatro cuentas que hemos estudiado, que es la balanza de cuenta corriente, más la renta de factores, más, perdón, si sumamos las cuatro cuentas principales, ¿no? La balanza de pagos, que es igual a la balanza en cuenta corriente, más la cuenta financiera, más todo lo que tiene que ver la deuda externa, financiamiento excepcional, más errores y omisiones, me va a salir ¿qué cosa? Me va a salir la variación neta de las reservas internacionales netas, variación del RIN. ¿Qué es una condonación? Una condonación es el perdón de la deuda, ¿no? Perdonar la deuda. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Bien. Si no hay preguntas, pasamos al FORCE, ¿ya? Pasemos al FORCE. Claro, como lavado de activos, ¿no? Si es que ha entrado o ha salido, ¿no? Exactamente, son actividades ilegales. Y todas las actividades ilegales van a errores y omisiones. Así es, Jonathan. Muy bien, entonces, ¿quién lanza la dirección, por favor? Lancemos la dirección. Vamos, Almendra, por favor. Yamir, Roy, hay tres preguntas interesantes. Marquemos, pero más lance la dirección para yo saber que están dando. Ah, ya está, Carol, muy gracias. Muchas gracias. Corre el tiempo. 9:12 hasta las 9:20 puede ser, o un poco, no, son 10 minutos, ¿no? 9:22. Y nosotros vamos a retrasar un poco la clase, ¿ya? No vamos a terminar 9:30, vamos a terminar 9:35, 9:40, ¿ya? Para ponernos el día. Chicos, lean bien el examen.
Bien, jóvenes. Bien. A ver, hay un error aquí, ¿no? B, C, D, A, sí, no te pusimos cuenta. Bien, vamos a iniciar, ¿ya? Vamos a iniciar la resolución. Sí, 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 lo vi. Sí, y eso también confundió, ¿no? Bien. Atentos, por favor, vamos a solucionar algunos problemas, ¿ya? No me había interpretado eso. Bien, atentos, ¿ya? Solucionamos eso. A ver, mire, ¿qué es una renegociación? Nuevos plazos, ¿sí o no? Nuevos plazos. ¿Y esa renegociación dónde se da? En el financiamiento excepcional. Todo lo que es deuda pública, financiamiento excepcional. Financiamiento excepcional. Renegociar nuevos plazos. Uno, casa. Refinanciar, nuevo crédito. Conseguir nuevo financiamiento. Dos, avión. Y condonar, que también va a financiamiento excepcional, descontar un porcentaje de la deuda, ¿no? Tres besos. Uno casa, dos avión, tres besos. Uno casa, dos avión, tres besos. Avión. La pregunta dos es similar. El país ABC tiene una deuda con su acreedor Club de París y quiere coordinar una prórroga y nuevos plazos. Prórroga y nuevos plazos. O sea, ABC, ¿qué quiere? ABC quiere renegociar. Renegociar. En cambio, el país DEF, ¿qué es lo que le está pasando? Su deuda ya venció, ¿no? Y está emitiendo bonos
bonos. O sea, se está endeudando, ¿sí o no? Para pagar deuda. O sea, está refinanciando. Ahora, ¿deuda con quién tiene? Con acreedores externos. O sea, tiene deuda externa. Refinanciar su deuda externa. ¿Bien? Entonces, vamos a ver aquí. Uno, el país ABC realiza una renegociación para solucionar una deuda externa. ¿Renegociar? Sí. Y el DF, un refinanciamiento, sí. La 1 es verdadera. La 2 es lo contrario a la 1. ABC, refinanciamiento, no. ABC quiere renegociar, falso. Y la 3 es verdadera hasta por aquí. ABC quiere renegociar y DF quiere refinanciar. El motivo del refinanciamiento de DF es para pagar deuda externa y no deuda interna. Por eso lo hace falso. Casa, casa. Pregunta 3 y 4. Marquemos 3 y 4, por favor. Marquemos 3 y 4. Marquemos, por favor, marquemos 3 y 4. A ver, la 3. Vamos con la 3. Realiza una importación de capital. Y un bien de capital puede ser una máquina, pero si es un bien, ¿sí o no? Y los bienes, ¿dónde se contabilizan? En la balanza comercial. Aquí están los bienes. Pregunta número 4. Un holding americano realiza una operación de compra y venta de acciones de mercado bursátil. Esa transacción se va a permitir. Profesor, una empresa extranjera está invirtiendo en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Porque el mercado bursátil, ¿sí o no? Es una inversión. Es una inversión que debe contabilizarse en la cuenta financiera o la balanza financiera. 4, avión. 5 y 6. La disminución de los precios internacionales de los commodities. ¿Qué son los commodities? Los commodities son materias primas que los países subdesarrollados exportamos, lo que Latinoamérica exporta: petróleo, cobre, oro, plata, zinc, café, cacao, bananos, ¿no? Son bienes y eso va a la balanza comercial. Pregunta 6. El gobierno del Perú y Japón afirma un convenio de cooperación técnica para el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo y productos orgánicos en diferentes pisos altitudinales. La firma conlleva con aportes monetarios que recibirá el Estado peruano a través del Ministerio de Agricultura para implementar los diferentes centros de estudios en el país. Yo pregunto, ¿esta cooperación técnica es un crédito, es un préstamo o es una ayuda? Porque si es un crédito, tiene que ir a la cuenta financiera, ¿sí o no? Pero es un convenio de cooperación. No es lo mismo decir préstame, coopérame. Coopérame con un sol. Alguien me puede cooperar con una ayudadita, ¿no? Pero esta es una donación. Y por ser una donación, ¿no? Es de carácter unilateral, esto va a las transferencias corrientes. 7 y 8. Marquemos 7 y 8. A ver, le doy un tiempito, 7 y 8, marquen ustedes. Tienen 1 minuto y medio para marcar las dos preguntas. A ver.
Bien. Los intereses. Ah, profesor, fácil. Los intereses, ¿te acuerdas dónde están? En las rentefactores, 7 casas. Y acá lo que está sucediendo en el Perú, ¿no? ¿No? Miles de venezolanos trabajan y se envían los dólares a Venezuela. Perú está perdiendo. Eso es un débito, ¿sí o no? Pero eso se va a transferencias corrientes como débito. ¿Está bien? 8 dedos. 9 y 10. 9 y 10. Una empresa peruana contrata los servicios de una consultoría. Ah, profesor, una consultoría internacional. Las consultorías son servicios, ¿sí o no? No, te borré, el ministro Interior contrata, o el gobierno peruano contrata los servicios de un experto en seguridad ciudadana. Son servicios, eso va en la balanza de servicios. 9, beso. Y vamos aquí. Habíamos visto que la balanza de pagos, estamos recordando ya, pregunta para recordar, es igual a la balanza en cuenta corriente, más la balanza en cuenta financiera, más financiamiento excepcional y más errores y omisiones. Sumamos eso y no va a salir la variación neta del RIN. Dice que ha sido deficitario la cuenta corriente y ha sido superavitario la cuenta financiera. Y financiamiento excepcional ha sido superavitario en 30 millones y errores y omisiones ha sido superavitario en 400 millones. A la hora de sumar se van en estos dos, nos va a quedar que la variación neta del RIN subió en 430 millones. La clave sería beso. ¿Está bien? Bien, jóvenes. Y con beso estaríamos terminando la clase de hoy. ¿Ya? Ahí tienen el material.